Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Hoy tenemos el inmenso gusto de contar con la presencia de José Manuel Portugal, director de la carrera de Derecho en la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenido, José Manuel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto compartir el micrófono el día de hoy y poder conversar sobre temas de especial relevancia para el país. José Manuel, ha venido, en este momento ya bajó un poco la onda sobre el tema de la descalificación de la calidad de la Constitución que tenemos. ¿Cuál es el problema real? La Constitución está orientada hacia un lado ideológico, está orientada hacia estructuras no compatibles con la realidad actual en el derecho. ¿Qué tiene la Constitución? ¿Qué piensas tú como cultor del derecho? A ver, hagámonos una pregunta general. Primero, la Constitución actual, la vigente, la que está vigente desde el año 2008, ¿es una Constitución que no amerita modificaciones? Si analizamos en seco el resultado de la consulta popular, parecería que la gran mayoría de las personas en el Ecuador pensarían que está bien, pensaría que no amerita ninguna modificación y están contentos con la Constitución en virtud de esa abrumadora ventaja que tuvo el no dentro de la consulta popular. Pero yo creo que el análisis no debe ser únicamente en virtud del resultado, sino más bien de lo que motivó ese resultado, porque estoy prácticamente seguro de que mucha gente no votó a conciencia, analizando la Constitución, realmente viendo si es que se necesitan o no modificaciones, sino que más bien fue un voto emocional, un voto dirigido hacia de pronto un rechazo generalizado a la gestión de gobierno, lo cual quita la objetividad en el análisis de la Constitución propiamente. Porque si hablamos ya en frío, ¿la Constitución amerita cambios? Sí. Toda norma es perfectible y esta Constitución, recordemos, que responde a un momento histórico diferente del país. En el 2008, la situación del país, del Ecuador como tal, es totalmente distinta a la que tenemos hoy en día en algunos 2025. Aspectos. Claro, ahora, si vemos de que la Constitución nuestra, ya el pueblo dijo que no la cambiemos. Pero existen mecanismos como para poder hacer enmiendas, para poder hacer cierto tipo de reformas puntuales que podrían permitir darle la opción al gobierno de manejar ciertos temas jurídicos. Tú, como hombre de derecho, ¿piensas que es posible esa vía? No, totalmente. Ahora, es un poco problemático esas vías porque se necesita del auxilio de la Asamblea Nacional. Una asamblea donde el control propio de la misma no responde al Ejecutivo en la medida necesaria como para poder aprobar reformas constitucionales. ¿Cuántos votos requieren? Las 2/3 partes. Esto es... Si actualmente son 151, necesitan por lo menos, 100. Prácticamente 100 101. votos. 101 votos. Entonces no llegan a esa mayoría, salvo que realmente conversen sobre la necesidad de una reforma puntual, sobre ciertos temas puntuales. Y que sí hay temas que deberían analizarse. Por ejemplo, yo no creo en la regresión de derechos. Yo creo que el tema de derechos no debería tocarse porque eso no va a generar un acuerdo. Pero, por ejemplo, si puntualmente analizamos esta figura de la privación de libertad, esta figura de la que fue tan controversial en estos últimos días, de la prisión preventiva. En el 2008 se generó este obstáculo o esta cuestión constitucional precisamente en el sentido de tratar de proteger a que los ciudadanos como tal sean considerados inocentes, sean considerados no culpables, sino ya en el último de los casos, sino en el momento. Por eso es que la prisión preventiva está estipulada como una medida de última instancia, una medida
en la que no se debería tomar por parte de los jueces, sino ya cuando hay la verdadera creencia de que en efecto se cometió el delito por parte Ahora, de la persona. José Manuel, Pero este es un tema que podría analizarse, ¿no? Como para poder modificarse. ahora, si vemos de que hay ese obstáculo práctico dentro de la Asamblea, pregunto, ¿y por qué no nos vamos por la reforma a las leyes o emisión de nuevas leyes en algunos casos, como por ejemplo en el Código Orgánico Integral Penal? Si bien es cierto que en la Constitución se establece la prisión preventiva como medida de última ratio, de última instancia, pero también se pueden poner condiciones y se la puede modular Totalmente. a través de ley. Totalmente. Y para eso no requieren 101 votos. Correcto, ahí se necesita mayoría absoluta nada más, y esto es la mitad más uno de los actuales asambleístas, Que sí que los tienen. generalmente sí se puede alcanzar. Y no solamente esa vía, también existe la vía de la interpretación constitucional, es decir, la propia Corte Constitucional puede interpretar la norma constitucional de tal manera que su aplicación sea un poco más a la realidad actual. Y es por eso que mencionaba que la realidad del 2008 no responde a la realidad actual. En el 2008 nosotros no vivíamos un ambiente de violencia como el que vivimos hoy en día. En el 2008 nosotros hablábamos de la pena privativa de la prisión preventiva, en casos generales, en casos donde había obviamente participación de delincuentes, pero no a nivel de sicariato, no a nivel de delincuencia organizada como lo tenemos hoy en día. Y lo que indigna es precisamente que veamos en las noticias que la policía hace su labor, captura a ciertos delincuentes y al día siguiente, en virtud de una aplicación de pronto no tan adecuada de la norma por parte de ciertos funcionarios judiciales, pues al día siguiente ya salen y vuelven a seguir cometiendo delitos y se vuelven un círculo vicioso. Eso es lo que generalmente preocupa a la ciudadanía en el tema de seguridad, que es un tema que debe discutirse en la Asamblea como para, a pesar de la respuesta que tuvo la ciudadanía en cuanto al no rotundo, sí se podría y sería bien visto por parte de la propia ciudadanía una regulación en ese asunto, ya sea por vía interpretación constitucional de la propia Corte Constitucional o una reforma parcial a través de la Asamblea Nacional. Aquí viene una O pregunta una ley, de cajón. mejor dicho, que modula aquello, ¿no? Aquí viene una pregunta de cajón. Si hemos visto el enfrentamiento y la confrontación que se dio entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, el presidente Noboa, dado el nombramiento que se ha hecho de el nuevo director jurídico de la presidencia, ex ministro juez de la Corte Constitucional, ¿tú crees que eso podría generar el tender puentes con la Corte Constitucional y lograr que ésta logre un poquito bajar el tono y adecuarse a la modernidad, a la necesidad actual, dejando lo doctrinario puro y duro a un lado, dando interpretaciones más contextualizadas a nuestra realidad? A ver, yo creo que el gobierno en su momento también se buscó esta pugna como tal. Y no me sorprendería que lo haya buscado de forma a propósito, como para poder generar ese debate nacional y esa pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Porque si analizamos ya desde el estricto derecho, la documentación emitida en el ámbito jurídico por parte de la presidencia, por parte del Poder Ejecutivo, el accionar de la Corte Constitucional no estaba errado. El accionar de la Corte Constitucional, ya sabíamos desde mucho antes que la Corte Constitucional aboque conocimiento que esas normas eran inconstitucionales, por ejemplo. De hecho. En cuanto a la norma de integridad, Estructura, a forma, la ley de integridad, a la ley de seguridad, etcétera, etcétera. Porque venían plagados de vicios que no daban a razonar una cuestión contraria a lo que hizo la propia Corte Constitucional. Es decir, yo no le veo un accionar malévolo, un accionar de mala fe por parte de la Corte Constitucional, un accionar en contra del pueblo ecuatoriano como lo trata de posicionar el Ejecutivo, sino más bien esos dictámenes de la Corte o esas resoluciones de la Corte se dieron precisamente a errores conceptuales propios jurídicos de parte del propio Ejecutivo al momento de proponer las normas que fueron derogadas por esta Corte. Aquí viene ya la pregunta al académico. Si vemos de que los abogados que tenían la presidencia de la República no creaban el documento jurídico dentro de los lineamientos que la ley establece,
¿qué podríamos decir? ¿Hubo falla al querer obligar a que se acepte algo, o había incompetencia profesional de los abogados sin necesidad de atacarlos personalmente? Pero al menos a mí, como antiguo profesor de Derecho que fui, me parecía que había un poquito de ignorancia. ¿Tú qué piensas? Yo más prefiero mencionar de que hay improvisación antes que catalogarlo de ignorancia de la ley. Yo sí creo que este gobierno lastimosamente peca de mucha improvisación en sus funcionarios. Y no solamente a nivel de abogados, a nivel jurídico como tal, sino en general. Hay mucha improvisación, lo cual genera que al menos desde la percepción ciudadana no sea visible un Estado que active, un Estado concreto, un Estado que realmente haga la presencia, la obra y responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Lastimosamente, esa improvisación a veces le cuesta caro al gobernante de turno, y el resultado precisamente de la última consulta popular, pues creo que refleja un mensaje subliminal al gobierno como tal, que debería atenderlo y debería responder en ese sentido, y lastimosamente a mi percepción creo que no lo está haciendo. Dentro de todo este mare magnum que se armó previo a la consulta y posterior a la consulta, hubieron voces que dijeron o que clamaron que por qué la academia no interviene precisamente para echar un poco de luz en todos estos temas que se volvieron álgidos, se volvieron políticos, cuando realmente eran académicos. En muchos casos eran cuestión de doctrina jurídica, de conocimientos jurídicos. ¿Tú crees de que se pueda dar el caso en un momento dado de que la academia, representada por las diferentes universidades del país, puedan llegar a crear los documentos necesarios que le permitan al gobierno allanar ese camino? Uno de los pilares fundamentales que debería tener toda la academia, y ahí sí me echo un mea culpa a todo el sistema de educación superior en general, es que las universidades, más allá de capacitar y formar a las nuevas generaciones de profesionales, también deberíamos tener esa responsabilidad para con la ciudadanía de poder ser ese centro de debate y de discusión de temas relacionados a lo que pasa en nuestro país, la realidad nacional, a las políticas públicas en torno a la legislación que se debate, y generar esa discusión, independientemente de la ideología que se mantenga a título individual. Toda universidad sí debe convertirse en ese centro de discusión, de intercambio de ideas, de análisis, para, a su vez, de forma directa o indirecta, servirle a la toma de decisiones de parte del legislativo o del ejecutivo, o inclusive a nivel local, a nivel municipal, como para poder precisamente analizar desde una perspectiva mucho más técnica, ¿no? Desde una perspectiva mucho más jurídica, lo que se está haciendo. Entonces, ese debate yo creo que sí está pendiente por parte de las universidades en general, lo cual ojalá pues se modifique y aquí en adelante pues haya esa intervención, como bien lo dices, de parte de las universidades, que sí daría luces mucho más técnicas y podría generar pues un mejor resultado en cuanto a la toma de decisiones correspondientes. Durante mucho tiempo, y especialmente desde el gobierno que se dio en el año 2008 para adelante, se habló muchísimo de la necesidad de la creación de una especie de supraclase intelectual derivada de la formación universitaria. ¿Tú crees que eso se ha logrado mejorar la formación académica universitaria del 2007-2008 hacia acá? ¿Cómo calificarías la calidad del profesional actual a partir de ese cambio de contexto, de ese cambio de idea de la formación universitaria? Es un análisis un poco subjetivo y un poco, el tener un título no necesariamente te determina con certeza tener inteligencia suficiente como para manejar ciertos temas. El tener un título no nos garantiza el hecho de elevar un nivel intelectual.
pero por lo menos yo sí creo que el tener título amerita al menos un esfuerzo académico de por medio, y es, por ejemplo, uno de los requisitos que deberían ponerse para ciertos cargos de especial relevancia. Por ejemplo, para el tema de asambleísta, yo sí creo en lo personal que al ser quienes discuten y debaten las normas que gobiernan el accionar de todos los ecuatorianos, sí deberían tener ciertos requisitos, y entre ellos un mínimo de preparación académica. Eso debería ser fundamental, debería ser necesario. ¿Esa es una reforma, perdóname, que se puede introducir en la ley? En la ley no, tendría que hacerse una reforma parcial de la Constitución como tal. Eso sí tendría que, porque no se puede modular por ley. Pero debería, por ejemplo, en algún momento, pensarse en ese análisis. Y hay otros puntos que también se podrían analizar. Por ejemplo, yo, en lo personal, yo creo que el voto debería ser optativo y no obligatorio, por ejemplo. Facultativo, ya. Yo creería que, y en sí podríamos hablar de algunos otros temas que podrían modificarse en la Constitución actual. Pero a lo que iba tu pregunta, yo celebro que cada vez hayan más ecuatorianos queriendo estudiar y capacitarse a nivel de educación superior. A tal punto de que hoy en día considero que en el mercado laboral ya no basta, por ejemplo, tener un título de tercer nivel. Muchos optan por un título de cuarto nivel, por ejemplo, porque precisamente la masificación de la educación superior ha conllevado aquello. Hoy en día ya no es necesario, o mejor dicho, ya no es suficiente tener un título universitario de tercer nivel, sino que muchas empresas, por ejemplo, optan por elegir a su personal en base a la preparación a cuarto nivel que tengan, por ejemplo. Y la educación superior es un tema que beneficia, sí, de cierta forma, si es que el ciudadano sabe aprovechar los conocimientos que adquiere en la universidad. Si el ciudadano solamente va a la universidad para obtener un título sin aprovechar los conocimientos que la universidad le puede otorgar, no hace mayor diferencia. ¿Qué tanto pesa la educación de cuarto nivel en relación a lo que se tenía antes, la de tercer nivel, como máximo tope? Es que mucho depende de la individualidad. Yo sí creo que, por ejemplo, cuando uno está en el colegio, uno puede aprovechar todas las enseñanzas de sus docentes y ser un bachiller ejemplar y destacarse por el resto. O uno simplemente puede dejarse llevar por la marea y obtener el título, y igual tienes el mismo nivel de bachiller. Igual ocurre en el nivel de educación superior. En la educación superior, un abogado graduado con 7, con 6, con las justas, es igual abogado que uno graduado con honores, con su cum laude y con todos los méritos posibles, ¿verdad? Tiene igual el título de abogado. Pero de ahí ya depende de las destrezas individuales que uno desarrolle en el momento de poder ejercer la profesión que uno busque. Entonces, depende, y ahí está la época universitaria, donde precisamente uno desarrolla esas habilidades blandas o esas habilidades cognitivas, como para poder generar ciertas destrezas que lo diferencien del resto. Un título de cuarto nivel te permite perfeccionarte en una área concreta, te permite ahondar un poco más en ciertas áreas en las cuales tengas cierto interés, si es que asumes ese nuevo reto intelectual con entereza, y si lo asumes con la responsabilidad del caso. Lastimosamente muchos simplemente se gradúan y se inscriben en una maestría no sabiendo si es que ese realmente es el nicho en el cual quieren enfocarse, simplemente es por el título como tal. Tener un cuarto nivel. Tener un cuarto nivel, exacto. Y no necesariamente por ser el interés que despierten en uno. Entonces, esos errores de pronto han descontextualizado la necesidad de una enseñanza de cuarto nivel. Sin embargo a ello, sí es plausible el mérito académico que hoy en día se está tratando de implementar a nivel general. Te hacía estas preguntas porque yo pienso que tiene mucho que ver dentro de las confrontaciones a nivel político, a nivel laboral, a nivel profesional que se dan. Tiene una responsabilidad profunda el profesional del derecho, porque normalmente hay un profesional del derecho de por medio que no trata de realmente conseguir que se aplique el derecho, sino que va únicamente en busca de la aplicación de la ley. ¿Crees que hay diferencias? Sí, a fondo, obviamente. El momento de poder simplemente interpretar una norma, haces que el derecho se vuelva mecánico, haces que el ejercicio profesional se vuelva mecánico. En cambio, pero y ese no es el meollo del asunto. El asunto de un buen abogado, hablando netamente del área jurídica,
Es cuando se aprende a interpretar la norma en su contexto, cuando se aprende a profundizar en los principios generales, cuando se aprende a poder analizar el derecho de una perspectiva mucho más global. Desde ahí está el verdadero éxito del profesional que se forma como tal. No es una cuestión mecánica, es una cuestión de ejercicio mental un poco más profundo. Y no solamente aplica para el derecho, esto debería aplicar para todas las profesiones como tal, ¿no? Claro. Si yo soy doctor y simplemente sé que por aquí debo hacer una punzada y bajar de forma mecánica, no funciona, pues así, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que analizar todo el paciente, igual en ingeniería, igual en todas las otras carreras como tal. Ese análisis crítico, ese análisis de profundidad, es lo que se gana o lo que se debería ganar a nivel universitario, lo que se debería ganar en ejercicio profesional, aunque hay que reconocer que lastimosamente no todos lo tienen. Lamentablemente es así. José Manuel Portugal, director de la carrera de Derecho, lamentablemente el tiempo es muy corto para poder hablar todo lo que queríamos hablar, pero les prometo de que lo perseguiremos permanentemente para poder seguir hablando ya no solamente de la política nacional, sino de lo que es la educación de tercero y cuarto nivel en nuestro país y su efecto en la vida del diario. Gracias, un gusto poder compartir con ustedes y abierto a cualquier diálogo cuando así los necesiten. Gracias, José Manuel, muy gentil. Estuvo con ustedes Alberto Franco en Entrevistas Cascabel. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites.